Gracia y paz a todos, sean bienvenidos a este canal Unidos en la Fe, el cual existe con el propósito de glorificar a Dios y servir a los hermanos por medio de compartir la fe una vez dada a los santos y que ha sido preservada fielmente en las Sagradas Escrituras, nuestra norma infalible en materia de fe y moral. El presente video que nos trae a colación es una serie de respuestas breves sobre los 5 testigos que presentó el Dr. Dante Urbina en el debate contra el hermano Néstor Díaz del canal de YouTube El Teólogo Responde. Sin embargo, en este video solo hablaré del primer testigo presentado. Bien, el propósito de este video es para poder dar de modo más preciso las razones del por qué, a pesar de la gran defensa que hizo el autor, docente y conferencista Dante Urbina, no logró satisfacer mis demandas intelectuales en lo tocante a demostrar que el canon judío incluía los mismos 7 libros deuterocanónicos como inspirados, y aunque esperaba una buena exposición, cosa de la cual no nos decepcionó, no puedo decir lo mismo respecto a la fortaleza de los argumentos que presentó. Inicio. Mis queridos amigos, públicamente se ha anunciado este esperado evento con el título El Canon del Antiguo Testamento, como un debate entre un católico y un protestante. Y precisamente sobre el canon del Antiguo Testamento es que hay cierta discrepancia entre católicos y protestantes respecto de si este está compuesto por 46 o 39 libros. Esa es la cuestión que tenemos que responder. Es esa la cuestión a la que tengo que dar respuesta y a la que también tiene que dar respuesta Néstor. Entonces, en concreto, los libros en los que discrepamos son los siguientes y que para fines de este debate llamaré deuterocanónicos, aunque no es el término más exacto. Tobit, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch, que incluye la Epístola de Jeremías, y Primera y Segunda de Macabeos, más ciertas secciones adicionales de los libros de Esther y Daniel. Curiosamente, si al canon protestante de 66 libros, siendo 6 el número de la imperfección, le sumamos estos 7, llegamos al canon de 73 libros. Dante Urbina introduce la exposición haciendo un juego psicológico con los números en el cual apela a la gematría y a una especie de superstición en la cual los 66 libros representan una imperfección y que si le agregamos los 7, número de la perfección, llegamos a los 73 libros canónicos. Esto es realmente risible como introducción para una persona académica. ¿Qué pretende probar con eso? ¿Usted pretende decirnos que la Biblia cristiana de 66 libros es imperfecta porque está dividida en 66 libros? La Biblia judía ha sido dividida en 27 libros, otros la dividen en 24 libros como se hace actualmente y en los primeros siglos se dividían en 22 libros para coincidir con las letras del alfabeto hebreo. Entonces, sabiendo que son 22 los libros del canon hebreo, más los 27 del Nuevo Testamento nos da un total de 47 libros, siendo el 4 un símbolo de los 4 seres vivientes del Apocalipsis y el 7 un símbolo de los 7 días de la creación del Génesis. O si lo prefiere, el 4 representa los 4 brazos del río del jardín del Edén y el 7 representa las 7 trompetas con las que se termina el misterio de Dios. De modo que aunque escoja cualquiera de los 2 ejemplos dados por mí, ya tiene una simbolización del canon desde Génesis hasta Apocalipsis. No obstante, si usted, Dr. Dante, o cualquiera que sea que me escucha, piensa que argumentar así no tiene sentido porque los números de los libros de ambos testamentos en su totalidad no deben ser usados para la gematría como base argumentativa del canon, pues, de la misma manera yo le digo que así es de absurdo el sofisma de Dante. Paso pues a presentar mi defensa del canon católico del Antiguo Testamento, como un caso acumulativo para el cual llamaré no a 1 ni 2, sino a 5 grupos de testigos. ¿Qué pasa el primer testigo? 1. El testimonio de la Septuaginta. La Septuaginta fue la versión griega del Antiguo Testamento y la Biblia predominantemente usada por los primeros cristianos. De hecho, el texto clave usado por los protestantes para la sola escritura valida la Septuaginta. Dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Pero justo en el versículo anterior dice, desde niño conoces las Sagradas Escrituras. 2 Timoteo 3:15. Siendo Timoteo de origen judío y griego, véase Hechos 16:1, la escritura que debió haber conocido desde niño sería la Septuaginta. Respecto al primer testigo presentado al cual llamó el testimonio de la Septuaginta. En este texto Dante Urbina inserta una serie de presuposiciones que no probó, ya que su argumentación me genera ciertas dudas. ¿Cómo nos prueba Dante que Timoteo leía la Biblia en griego y no en hebreo? Ya que su madre era judía y perfectamente podía haber hablado hebreo y griego. Su padre también era griego, así que pudo manejar ambos idiomas como en el caso de Pablo, que siendo de padres judíos hablaba griego y hebreo.
pero suponiendo que Timoteo solo sabía griego, entonces pregunto, ¿conocía Timoteo los libros que componían la Sagrada Escritura? Otra pregunta puede ser, ¿Timoteo tenía la Sagrada Escritura indefinida o definida? Si era indefinida, ¿cómo es que ha conocido la Escritura desde niño? Si Timoteo probablemente usaba la Septuaginta desde niño como afirma Dante, ¿estaba definida esta Septuaginta? Es decir, ¿sabía Timoteo cuáles eran los libros que pertenecía a esa Septuaginta inspirada? Pregunto esto porque Pablo afirma que las Sagradas Escrituras que conocía de niño son todas inspiradas. Así que, como sabe Dante que esa Septuaginta contenía los mismos 46 libros de su canon católico romano y no incluía otros libros como Tercera y Cuarta de Macabeo? Y si afirmara que la escritura que Timoteo conocía no estaba definida porque incluía otros libros no canónicos, ¿cómo es que esa escritura que conocía desde niño es la misma que es inspirada en el verso 16? ¿Cómo convierte Dante el canon católico romano de 46 libros en un canon de 22 libros? Ya que Josefo tenía solo 22 libros como dignos de crédito. Ahora bien, si un Timoteo 3:16 valida la Septuaginta supuestamente, ¿está usted diciendo que la Septuaginta de los supuestos 46 libros es inspirada y no únicamente la escritura en el hebreo y arameo original? ¿Cómo puede asegurar que esa versión de la Septuaginta es la misma que más habría usado el apóstol Pablo, si él, hablándoles en hebreo a los judíos, afirma haber sido instruido a los pies de Gamaliel y además ser criado en Jerusalén según Hechos 22, 1-3? ¿Podrá el señor Dante Urbina o alguno de los propagandistas católicos darnos una respuesta? Es más, esa sería la versión que más habría utilizado el mismísimo apóstol Pablo. Como dice Timothy Michael Lowe, PhD por la Universidad de Oxford, abro cita, el consenso ahora es que cuando Pablo cita las escrituras judías, más frecuentemente, tal vez siempre, prefiere el griego, es decir, la Septuaginta. Fin de cita. Esto es sumamente relevante, porque la evidencia neotestamentaria apunta a que la Septuaginta disponible para los primeros cristianos incluyó deuterocanónicos. El hecho de que Pablo prefiera el griego se debe a algo obvio. Los cristianos gentiles para los cuales Pablo fue constituido predicador, apóstol y maestro según 1 de Timoteo 2:7, hablaban griego y no hebreo. Como lo confirma el mismo Timothy Michael Lowe, en su libro Cuando Dios habló griego capítulo 10, cito. Como es natural, puesto que los primeros autores cristianos escribían en griego, pronto adoptaron las escrituras judías griegas. Pablo era un judío celoso de sus tradiciones, como dice en su carta a los Gálatas capítulo 1. En todo caso, eso no prueba, señor Dante, que el texto hebreo que Pablo usaba antes de ser cristiano tiene los 46 libros que usted defiende. Pero aunque la Septuaginta de Timoteo incluyese libros deuterocanónicos, eso no probaría que son inspirados, dado que algunas versiones de la Septuaginta usadas por cristianos como el Códice Sinaiticus tenía Cuarta de Macabeos, el Códice Vaticanus no contenía los libros de los Macabeos y el Códice Alejandrino tenía Tercera y Cuarta de Macabeos. Así, Everard Nestlé y Kurt Aland proveen una enorme lista de referencias de los deuterocanónicos en 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento, con la sola excepción de Filemón y Segunda y Tercera de Juan, que son cartas bastante pequeñitas. Debo destacar que el señor Dante no nos dio la información exacta de dónde sacó los datos que presentó sobre las referencias de los deuterocanónicos en 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento. No obstante, es cierto que en el Nuevo Testamento Nestlé Aland indica referencia a libros deuterocanónicos, o mejor dicho, apócrifos como es llamado en este libro. Tales referencias en absoluto probaría que esos libros son inspirados, ya que el mismo Nestlé Aland también indica referencias a libros que no están en el canon católico romano. Como podrá ver en pantalla, vemos referencias al libro El martirio de Isaías en el mismo libro de Hebreos, donde él dice que hay una referencia a Macabeos. Ahora bien, señor Urbina, ¿prueban estas dos referencias que son escrituras inspiradas por el simple hecho de ser referenciadas? Dejemos que respondan en los comentarios. Es más, el académico protestante Joseph Dobson, profesor del Seminario Teológico de Denver, dice, abro cita, por al menos 3 siglos los académicos han hallado valioso comparar Sabiduría, libro deuterocanónico, y Romanos, la carta del apóstol Pablo. Por ejemplo, dice en Romanos 9:21, un texto que le encanta citar a reformados como Néstor, abro cita, ¿no tiene acaso el alfarero derecho a hacer del mismo barro un vaso para uso noble y otro para uso ordinario? Claramente esto hace referencia a Sabiduría 15:7. El alfarero del mismo barro hace las vasijas que sirven para usos nobles y usos ordinarios. Es él quien decide cuál ha de servir para este o aquel uso. Aquí comete el mismo error, pensar que el hecho de que un libro sea referenciado en el Nuevo Testamento pruebe que sea inspirado y canónico.
Vemos el caso de la carta de Judas que el mismo Nestlé Aland indica a la asunción de Moisés como referencia y también a Primera de Enoc. Y lo más extraño de todo esto es que en el mismo Nuevo Testamento griego 28, versión actualizada, tiene en Romanos 9:17, es decir, 3 versículos antes de Romanos 9:20 que citó Dante, una referencia a la asunción de Moisés como pueden ver en pantalla. Y bien, como podrán haber visto, el primer testigo que Dante Urbina presentó en su exposición no fue suficientemente fuerte para probar que Pablo, a quien pone de ejemplo en Romanos 9, creyera que el pasaje es inspirado. A lo sumo demostraría que Pablo está familiarizado con ese libro y expresaría sus palabras moldeado por lo que ya sabía. Este primer testigo de Dante falla en una falacia lógica llamada non sequitur. Esto sucede cuando la conclusión no se deduce, no se sigue, de las premisas. Tampoco probó que Timoteo consideraba los 7 libros deuterocanónicos como inspirados. De modo que puedo decir con libre conciencia que nada de lo presentado me es suficientemente convincente como para apoyar la tesis que estaba defendiendo. Y hasta aquí el final del video. Si aprendiste y te gustó, dale un like, suscríbete y comparte. Dios te bendiga.